Bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema tan importante de las elecciones de este año 2021 y la democracia. El 6 de junio se elegirán 500 diputados federales. Ningún senador, pues eligen cada 6 años, y la mayoría de las presidencias municipales. Son elecciones muy importantes, sobre todo en lo que tiene que ver a la elección de diputados federales. La batalla principal del Congreso es ganar la mayoría porque si le tuvieran los conservadores la mayoría del Congreso, tendrían el control del presupuesto público, la fuerza para tener la transformación y la plataforma para dar un golpe constitucional y derrocar a López Obrador. De modo que es muy importante contar con esta mayoría en el Congreso y de preferencia mayoría calificada. Hay mucho movimiento, incluso desde el extranjero, en contra del gobierno de López Obrador. Ya vimos a Enrique Krauss, quien se lanzó en Estados Unidos a través del New York Times, a atacar al gobierno mexicano, pidiendo a Joe Biden intervenir en México. Derrotados los conservadores en México, apelan al imperio yanqui, al que siempre han apoyado y servido incondicionalmente, así como los conservadores llamaron a la invasión francesa contra Juárez. Marco Cortés, que es presidente del PAN, envió una carta a la OEA pidiendo la intervención extranjera en México, como lo hizo la OEA en Bolivia. Eso se tipifica como traición a la patria. La carta es una violación al artículo 123 del Código Penal, fracción primera, décima, onceava, y al artículo 124. A su vez, Claudio González y su organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que impulsó la alianza opositora Va por México, es financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y por las grandes corporaciones para acabar con el gobierno de López Obrador, a quien acusan que hunde a México, que lo lleva al abismo, en fin, todas estas visiones catastrofistas, solo porque atenta contra sus grandes intereses. Quieren que el PRIAN vuelva al poder. Eso no pasará. Es importante triunfar como en 2018 y que el nuevo Congreso defienda políticas que ha emprendido la Cuarta Transformación, que se apliquen medidas por parte de los legisladores que cuenten con mayoría absoluta para seguir el rescate de la soberanía energética, aplicar la nueva ley de hidrocarburos y la ley eléctrica, que ha sido suspendida por jueces banales, continuar con los programas sociales, así como con la lucha por la autosuficiencia en petroquímica, en refinación, en gasolina, el combate al huachicoleo, que sigan aumentando los salarios como hasta ahora ha pasado año con año, continuar acotando el outsourcing, el glifosato y el fracking, las suspensiones de algunas minas tóxicas y la explotación de agua por corporaciones como la Constellation Brands, seguir cobrándole los impuestos a las grandes corporaciones, la lucha en contra de la corrupción, la operación de la Unidad de Información Financiera que combate el crimen y denuncia el lavado de dinero, que continúe esta vacunación que es gratuita, general y muy bien organizada. Por cierto, primero se vacunó al personal de salud,
a la tercera edad y maestros, y también la atención preferencial a la población marginada, y que se rescate en la medida de lo posible la soberanía industrial. Este gobierno dio marcha atrás a la reforma educativa que implementó Peña Nieto y restituyó la carrera magisterial, echó abajo el aeropuerto de Texcoco que afectaba a la población de Atenco y zonas aledañas y al medio ambiente y que propició grandes negocios. Además, al sufrir hundimientos, este aeropuerto de Texcoco era un barril sin fondo. Que siga el combate a los altos salarios y privilegios de los funcionarios y las políticas internacionales de solidaridad, como fue el refugio a Evo Morales, la buena relación con Cuba, con Argentina, y el no caer en las trampas contra Venezuela o el enfrentamiento contra China y Rusia que propicia Estados Unidos. Un nuevo Congreso con mayoría de diputados favorables a la Cuarta Transformación podría lograr una reforma política y electoral desapareciendo el INE, aprobando la nueva Ley General de Aguas, la suspensión de pago de la deuda para dedicar este dinero a la salud y a la economía, aplicar impuesto a la riqueza y una reforma fiscal progresiva, seguir el combate en contra del neoliberalismo y de todas las reformas de Peña Nieto, avanzar en la soberanía energética y la autosuficiencia alimentaria, prohibiendo definitivamente el maíz transgénico, prohibiendo el outsourcing más allá de lo que hoy se ha únicamente regulado, rescatar la medicina tradicional, continuar la cancelación, pero ahora una cancelación definitiva a mineras tóxicas, la nacionalización del litio, la soberanía industrial. Por eso es importante apoyar con el voto a Morena a los candidatos a diputados federales. Cada voto cuenta. Pero apenas vamos comenzando, estamos en el preámbulo de grandes cambios. Todo lo que hemos vivido en los últimos años deja claro que ha llegado el momento de lograr la renovación democrática y un sistema político y electoral en el que decida el pueblo y no las cúpulas e instituciones, se implementen instituciones que garanticen la democracia y no los intereses de unos cuantos. Es hora de grandes cambios, de transformaciones, producto de la movilización de millones de mexicanos conscientes. Debemos de cuestionarnos, ¿para qué deben servir las elecciones? Deben servir para que el pueblo enfrente sus problemas más graves y decida un rumbo, una meta, un programa y mandatar a sus representantes que elija para que obedezcan la voluntad popular. Las propuestas de los candidatos principalmente deben ir en torno de garantizar derechos e integridad de la mujer, prioridad a salud y bienestar, la economía solidaria y el Estado soberano, la soberanía alimentaria y autosuficiencia en maíz, la soberanía financiera y la suspensión del pago de la deuda, la educación, la cultura, la identidad y la memoria histórica, la ley de agua para todos y todas, garantizar derechos laborales y dar prioridad al empleo, cancelación de concesiones mineras y defensa del medio ambiente, que se prohíba definitivamente el glifosato, la defensa efectiva de los derechos humanos, la necesidad de renovar instituciones a través de una renovación democrática y apuntar hacia una nueva constitución, y además el cómo desarrollar de manera activa la solidaridad internacional y el respeto a la soberanía de los pueblos. Estos son los asuntos nodales que están en el centro de las necesidades de la población y por lo mismo debería ser el centro de discusión de las campañas. Pero en el actual sistema político y electoral es claro que en las actuales campañas no se discute la sustancia,
son campañas de toneladas de plástico que van a parar a contaminar tierras y mares, mantas en las que se ven rostros y escudos, pero que no denotan el programa que ofrece. Campañas de millones de anuncios en radio y televisión con descalificaciones y ataques, insultos, noticias falsas, campañas en que te piden firmar un cheque en blanco porque ni siquiera sabes quiénes son la mayoría de los candidatos, qué quieren, qué buscan y qué soluciones promueven. Por lo contrario, en vez de soluciones, se están desarrollando campañas de guerras sucias, de escándalos, de alegatos, de pleitos y de trampas, como esas llamadas a medianoche del PAN a la gente de las poblaciones, llamándole a votar por sus rivales para así desalentar el voto de estos. Campañas de promesas vacías, toda clase de ofrecimientos de partidos como el PRI, el PAN, el PRD, que ya estuvieron en el gobierno, hicieron todo lo contrario a lo que hoy prometen. Campañas de compra de votos con tarjetas, promesas y regalitos, frivolidad y desparpajo para llamar la atención, para jalar reflectores y estar en boca de todos. Pero no hay discusión política. Solo partidos de oposición que quieren derrocar al presidente para seguir aplicando su programa neoliberal y vendepatrias a fondo. Sus programas los esconden detrás de una batería de críticas a la cuarta transformación y de una sola consigna: no, no, no a todo lo que se proponga para la transformación. Campañas de promesas tontas como esa de ni un paso atrás, sigamos adelante, pero ¿hacia dónde? Te prometen que se atenderá salud, educación, vivienda, pero ¿cómo? ¿De dónde saldrán los recursos? ¿De la suspensión del pago de la deuda? Prometen bienestar, ¿para cuándo? Dicen que son las elecciones más grandes para tratar de ocultar y minimizar el gran triunfo del 2018. En esta campaña se busca alejar a la mayoría de la población de las casillas. Están aumentando para crear descontento precios, las grandes corporaciones, y quieren desalentar a la gente que simpatiza con la cuarta transformación. Otro método es que han desatado la violencia para amedrentar. No solo la selección de candidatos está cupularmente controlada en el viejo régimen, sino también eliminan a candidatos incómodos a las cúpulas mafiosas. Con el asesinato de la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moreleón, Guanajuato, Alma Barragán, suman 88 políticos asesinados en las elecciones de este 2021. Y así, desatando la violencia, quieren imponer sus intereses a la mala. Entre la noche del martes pasado, 25, y el miércoles, ayer, desconocidos atacaron a balazos, amenazaron de muerte o difamaron a candidatos de distintos estados, de Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sonora. La inseguridad que han desatado los narcopolíticos han hecho que 100 candidatos hayan declinado por temor. Cabe mencionar que el 75% de los asesinados eran opositores a los gobiernos estatales y la mayoría han sido en Guerrero, del PRI y del Verde, Oaxaca, del PRI, Michoacán, del PRD, Guanajuato, del PAN y Tamaulipas, del PAN. Hay 10 partidos, la mayoría ha cometido actos delincuenciales desde traición a la patria al entregar a México al extranjero y crímenes además de la corrupción. Recordemos cómo el PRIAN privatizó los bienes públicos, nos endeudó al máximo, entregó hasta fronteras y playas, incluso no subordinó militarmente a Estados Unidos. De modo que lo ideal sería aplicarle la ley. Recordemos que el artículo 123 del Código Penal dicta penas de prisión de 5 a 40 años a quien cometa traición a la patria.
mismo que se puede comprobar que es lo que han venido haciendo partidos como el PRI, el PAN, el PRD y otros. Pero esos dirigentes partidarios, en vez de ser juzgados, se les permite seguir compitiendo y participando en el Estado. Sus partidos siguen siendo financiados y se mantienen en el poder en amplias regiones, y en muchos casos simplemente se cambian de camiseta y se van a otro partido y se reciclan. Los nuevos partidos se llenan de militantes de los malos gobiernos anteriores, violando el principio que la sabiduría popular sintetiza en un dicho: no hay que vaciar vino viejo en odres nuevas, o el que dice que nadie corta un trozo de vestido nuevo para arreglar un vestido viejo. Pero con la mano en la cintura se pasan a otro partido que les garantice seguir teniendo hueso. Hasta tienen el descaro de unirse a Morena, a la que tanto atacaron durante tanto tiempo, con tal de tener puestos de elección. En varios casos forman parte del viejo régimen estos nuevos partidos, hasta los de nuevo registro, como redes sociales progresistas que surgen de la burocracia magisterial del Bester Gordillo, o Fuerza por México, impulsado por sindicatos de líderes otrora priistas, partidos como el PES ultraconservador, que incluso hace campaña que dice no Morena, siendo que supuestamente es aliado a Morena, y tiene como candidatos, por ejemplo, a Hank Ron en Baja California. Hay otras franquicias con el Movimiento Ciudadano El Verde, que se han aliado a distintos partidos en cada elección, al PRI, al PAN, a Morena, y solo buscan financiamiento y obtener puestos para obtener contratos para su grupo, sin olvidar que muchos de ellos se financian con dinero del narco. Recordemos la fama pública de Ricardo Gallardo de San Luis Potosí, que hasta preso ha estado, pero es candidato del Verde, e incluso se jaló a muchos militantes de Morena. Tenemos a grandes dirigentes de Morena, como Ricardo Monreal, apoyando activamente a otro partido y lanzando a su hija Claudia como candidata de Fuerza por México. Todos estos enjuagues dejan claro que el sistema de partidos está caduco. Y en la llamada autollamada oposición quieren tapar el sol con un dedo. ¿Cómo explicar la alianza Va por México? El PRIANRED se unió por intereses mezquinos y no por principios. Ya se les olvidó, el PAN surgió contra el PRI, que se llamaba en 1939 Partido de la Revolución Mexicana. El PRD surgió contra el PRI y el PAN. El PRI reprimió brutalmente al PRD, asesinando a cientos de sus militantes en todo el país en la década de los 90, y desde luego también persiguió al PAN. Recordemos la matanza de León de 1946. Tienen contradicciones abismales desde el origen, pero el neoliberalismo, la corrupción y el entreguismo a los yanquis los ha unido en base a sus intereses. Pero aún permaneciendo en sus partidos, el sistema actual les permite actuar en la cúpula del Estado. 30 millones de mexicanos votaron por una transformación, pero Laura Angélica Rojas Hernández, una política mexicana, miembro del Partido Acción Nacional, con antecedentes de haber participado en el Yunque, fue presidenta de la Cámara de Diputados de 2019 a 2020. Una diputada plurinominal del PAN, o sea, ni siquiera ganó por mayoría, presidió la Cámara de Diputados representando a un partido del PAN que solo obtuvo 41 diputados de los 300 puestos a elección. Y posteriormente, en el 2020, la diputada del PRI, Dulce María Salazar, fue electa por mayoría calificada como nueva presidenta de la Cámara de Diputados, siendo que el PRI obtuvo solo 9 diputados de los 300.
pero ahora han presidido la mesa directiva precisamente en momentos en que se revelan todas las corruptelas del PRI y del PAN, y que estos partidos han quedado, o sea, que ganan perdiendo o actualmente siguen con cargos y puestos de representación, cómplices de crímenes como el Fobapro, Atenco, Aguas Blancas, Apatzingán, Tlataya, Ayotzinapa, los narcopolíticos que tuvieron a un narcopolítico en la Secretaría de Seguridad, los que desataron la violencia, desaparecieron las reservas petroleras, esfumaron las ganancias del petróleo. Recordemos que Fox y Calderón tuvieron 500,000 millones de dólares de entradas por el petróleo. Les perdonaban 400,000 millones de impuestos a las corporaciones y derrumbaron 80% del salario del trabajador, introdujeron el outsourcing, empujaron a emigrar a 10 millones de mexicanos y mexicanas para ser tratados como esclavos en Estados Unidos, y son ellos los que se dedicaron a regalar la soberanía nacional a intereses extranjeros y tienen su dinero en cuentas bancarias en el extranjero. Y ahora ellos anuncian que van a enderezar al país. En este sistema se ven aberraciones como la de Felipe Calderón, que regresa al PAN y consigue que su esposa Margarita amarre una diputación en la lista de plurinominales, y además compite por el distrito 10 de la Ciudad de México, y Calderón mete como candidatos a sus muy cercanos Francisco Ramírez Acuña y Roberto Gil Suárez. A todos estos partidos, a pesar de sus antecedentes, el INE les dará de nuestros impuestos 7,226 millones de pesos este año. Además de que al tener registro y poder lanzar candidatos, reciben por varios medios miles de millones de financiamiento de grandes corporaciones a cambio de promesas futuras de contratos. A los partidos PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Verde, PT, Morena, que renunció al 50%, les darán 38% más que el año pasado. En esta época de pandemia y crisis, el INE engorda a los partidos, muchos de los cuales tanto daño le hacen a México, y usan ese dinero para comprar militantes, para comprar el voto y para seguir abusando de la representación popular. Partidos que tras seleccionar popularmente a sus candidatos, vemos que estos candidatos declinan a favor de otros y traicionan, como Lili Telles, que se integró al PAN, lo que era previsible por su perfil conservador. Candidatos de que de un día para otro cambian de partido. Todo ello confirma la necesidad de desaparecer el sistema de partidos. El sistema de partidos es el sistema del viejo régimen. Al derrocar a la monarquía española, hubo un cambio de régimen y se fueron los virreyes. Cuando se derrocó a Santa Anna con la revolución de Ayutla, pues todos los santanistas se fueron para su casa y Santa Anna para el destierro. Lo mismo sucedió con Porfirio Díaz y Victoriano Huerta, de modo que cuando surge una transformación y un nuevo régimen, debe de limpiar al país de todos aquellos que tanto daño le hicieron, cosa que es muy necesaria también para esta cuarta transformación. Y sin embargo, se les da 7,226 millones a esos partidos, se los dan de nuestros impuestos. Cada uno de nosotros con sus impuestos está pagándole al PRI, al PAN, al PRD, al Verde, a Movimiento Ciudadano, siendo que estamos en contra y con razón de esos partidos. Eso es lo que hace el sistema de partidos. Debe cambiar la forma, además, de seleccionar candidatos
para que provengan de los electores y no de las cúpulas partidarias que seleccionan a cualquier candidato con tal de que sea famoso, a modelos, artistas, deportistas, solo por ser conocidos son seleccionados. Tenemos varios casos patéticos como la de Lupita Jones, la Miss Universo, quien es candidata a la gubernatura de Baja California, como Jorge Cangrón, allá también en Baja California, porque tiene dinero y fama, o artistillas como Alfredo Adame, experto en mentar madres, Paquita la del barrio, la Barbie Suárez, o incluso luchadores como Blue Demon, que ha sido autorizado por el INE para ser candidato con máscara y pretender por la alcaldía Gustavo Madero con la máscara puesta, escondiendo su identidad civil. Aquí vemos cómo se vota por candidatos que ni conocen. Si gustan apagar el micrófono. Y hay otros luchadores como Carístico y Tinieblas que también son candidatos. Esta forma de seleccionar candidatos, de reclutar la basura de otros partidos, de escoger al hermano, a la cuñada, al compadre, al socio como candidatos por las cúpulas de los partidos, debe cambiar a fondo. La selección la debe hacer el elector. Y en el sistema actual, ¿quién organiza las elecciones? El INE, que claro está al servicio descarado del PRIAN. Nunca vio los recursos que con la estafa maestra se desviaron a campañas del PRI. Tiene presupuestos de miles de millones y no pudieron detectar nada de los inmensos fraudes para financiar elecciones por parte del PRI y del PAN, porque sabemos que son cómplices. Por eso defienden a los expresidentes, desde Salinas, que fundó el IFE o INE, hasta Peña Nieto, pasando por los panistas Fox y Calderón. Este año el INE tiene 19.593 millones de pesos, pero dice que no tiene dinero para hacer la consulta para el juicio a los expresidentes y piden otros 870 millones más para hacer esta consulta. ¡Qué voracidad! Está claro que lo que buscan es que esta consulta no se realice y mantener protegidos a los expresidentes. En el año 2018 el pueblo derrotó al viejo régimen y optó por un nuevo régimen, pero en estas elecciones todavía perduran las viejas instituciones electorales, porque en momentos en que en México ha avanzado en la lucha democrática y logrado hacer bajar del gobierno al PRIAN, gracias a una movilización sin precedentes, el INE se ha convertido en el bastión de la lucha contra la democracia, tomando decisiones anticonstitucionales e imponiendo medidas de interés de la vieja oposición. El INE da un golpe que jamás se había visto en México, en un supuesto purismo que esconde intenciones sucias. Sanciona 49 candidatos, 2 de ellos a gobernadores, ninguno del PAN, PRI, PRD o Movimiento Ciudadano, y los sanciona por no reportar gastos de pre-campaña por cantidades tan ridículas como 19,000 y 13,000 pesos, cuando Morena claramente no ha realizado pre-campañas. El INE, antes el IFE, que por cierto son la misma gata revolcada, taparon el fraude y no vieron la violación flagrante de la ley cuando se trató de hacerle el juego al PRIAN. Permitieron las formas más fraudulentas de financiamiento a Peña Nieto, que no habría tomado posesión si el INE hubiera aplicado la ley en el caso Monex. Pero no se dieron cuenta. Cuando entró a las campañas el dinero de Odebrecht, tampoco se dieron cuenta, ni cuando César Duarte usó el dinero del presupuesto de Chihuahua para apoyar campañas. El INE permitió que con la estafa maestra se desviaran miles de millones de pesos a campañas del PRI
y ahora se quieren hacer los muy puros. Ignoraron el desvío de recursos públicos del exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte. Nunca detuvieron operativos masivos de compra de votos antes, durante las elecciones. Han sido omisos al extremo. Luego que sí han defendido celosamente fueron sus sueldos y aguinaldos de cientos de miles de pesos, muy por encima de los del presidente, con lo cual violan los artículos 116 y 117 constitucionales. Con los anteriores gobiernos se convirtieron en la burocracia dorada, con sueldos desorbitantes, presupuestos sobrados, un aparato enorme lleno de privilegios y de corrupción y desvío de fondos, logrando el éxito y el mérito de efectuar las elecciones más caras del mundo y propiciando a los partidos recursos públicos en exceso, todo a costa del contribuyente. Peor aún, en el informe anual de gestión de 2019 que envió a la Cámara de Diputados el órgano interno de control del INE, reportó un derroche tal que el año pasado había 116 vehículos sin localizar. Se desaparecieron 17,300 bienes muebles con valor de 126 millones. Hubo irregularidades por 125 millones en la adquisición de un inmueble en la Coxpa, Tlalpan. Y hasta el colmo, la compra de motocicletas de lujo Harley Davidson, sus gastos de lavandería y hasta el alimento para sus mascotas y demás lindezas. Así derrocha el INE el presupuesto. Pero no tiene para la consulta sobre si juzgar a los expresidentes. No se puede decir que no haya tenido recursos para hacer cumplir la ley. El INE tiene un presupuesto más jugoso que cualquier otro órgano electoral en el mundo. De 2006 a 2016, primero el IFE, y a partir del 14 el INE, han recibido más de 100,000 millones de pesos. Sí que tenían posibilidad de detectar operaciones fraudulentas a escala nacional, pero estas permanecieron impunes. No defendieron los procesos democráticos, al contrario, fueron garantes de los intereses del PRIAN. El pecado original del IFE-INE fue que los consejeros han sido electos por los partidos dominantes que se repartieron en cuotas las posiciones de poder que siempre estuvo al servicio de la partidocracia y solo ha servido a partir del año 2018 en que el INE, encabezado por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, levantaron la espada contra el primer gobierno federal que no surgió de las filas de sus patrocinadores. En el caso de Lorenzo Córdoba, quien lo colocó ahí fue Peña Nieto. También está en discusión si el INE viola el artículo 105 constitucional cuando pretende realizar cambios de criterio a las realizadas en 3 elecciones pasadas para evitar la sobrerepresentación, pero de un modo faccioso, y para tratar de dificultar que la alianza Juntos Haremos Historia tenga mayoría absoluta, que eso es lo que está en juego en esta elección. En efecto, dicho artículo dice que ningún órgano puede realizar modificaciones legales fundamentales que incidan en el desarrollo de la elección 3 meses antes de que comience el proceso electoral. El proceso electoral comenzó en septiembre del año previo, pero todavía al 11:45 han querido cambiar esta norma para quitarle la mayoría o quitarle votos a la coalición Juntos Haremos Historia. Tomemos en cuenta que en la época del PRIAN de 2015 y 18 hubo partidos que sí rebasaron el límite del 8% a través de la figura de coaliciones, y como eran prianistas, el INE no quiso evitar, y sin embargo ahora quiere aplicar un criterio distinto. Hay una discusión todavía legal al respecto.
Hoy por hoy los consejeros del INE quieren sustituir las decisiones de los partidos al poder legislativo y imponer candidatos y dirigentes. Y son el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el INE quienes deciden, sustituyendo a la militancia, violando estatutos y criterios democráticos. Por ejemplo, el Tribunal Electoral invalidó la celebración del Congreso Nacional de Morena programada para el 26 de enero del año pasado para renovar dirigencia. Iba a ser el Congreso en junio. Luego la Sala Superior del Tribunal, tras echar abajo el Congreso, que finalmente se realizó, ordenó al INE encargarse de la realización de una encuesta nacional abierta para definir la dirigencia de Morena. Metieron en la encuesta a personas que no estaban en el padrón del partido, quitaron el requisito estatutario que imponía que tenías que ser consejero nacional, y a pesar de estar prohibido, permitieron el gasto de una fortuna en publicidad. ¿Cómo no les gustó el resultado de la primera encuesta? Hicieron una segunda, de modo que solo ellos dirigieron el proceso para favorecer a quien quisieron. O sea, ni siquiera dejan que los militantes elijan a sus candidatos. Se ha llegado a extremos ridículos, ya que en lugar de que los militantes elijan a sus dirigentes, se aplicó una encuesta abierta donde participó todo el mundo, tiros y troyanos, militantes, adversarios, simpatizantes, antagonistas, y en una encuesta en la que puede ganar el más famoso. Si este mecanismo se hubiese aplicado hace décadas, Pedro Infante, Lola Beltrán, Cantinflas y María Victoria, Chespirito y Chabelo hubieran dirigido los partidos. Y lo peor de todo es que encargaron las encuestas a empresas privadas, que sabemos cómo se las gastan. ¿Es esto democracia? Nos venden la idea de que alternancia es igual a la democracia, pero no es así. La alternancia sustituye en México a la democracia porque los partidos PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano se han alternado para seguir la misma línea pro integración norteamericana al servicio de corporaciones extranjeras y nacionales. Ahora, tras ser derrotados por un movimiento histórico en el que 30 millones de mexicanos repudiaron al viejo régimen, buscan seguir controlando al Estado, aunque no tengan el gobierno federal, e imponer la alternancia, o sea que ellos vuelvan otra vez al poder. Para ello cuentan con el sistema de partidos, el poder económico y el apoyo externo desde Washington, y buscan controlar al poder legislativo y judicial para echar atrás cualquier reforma nacionalista y popular. Y el mejor aliado de ellos es el INE. Tener el gobierno federal no equivale a contar con el poder del Estado. Es claro cómo Washington ya no puede propinar golpes de Estado abiertos como los que aplicaba hace décadas. Ahora lo que hacen es dar golpes modernos, golpes suaves a través de los poderes legislativo y judicial. En Bolivia dieron golpe a través de la OEA. Así lo hicieron en Honduras contra el presidente Zelaya, en Brasil para defenestrar a Dilma, en Paraguay con el fin de destituir a Lugo, en Argentina para perseguir sin tregua a Cristina Kirchner. Trataron de hacerlo y fracasaron en Venezuela, nombrando a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y se seleccionó como presidente de Venezuela, que fracasó en toda la línea. Aquí en México están desesperados por defender el entreguismo, los privilegios, privatizaciones, y a toda costa buscan que integrantes del Poder Judicial suspendan las medidas que implementa el gobierno federal y que éste no cuente ya con mayoría calificada en el Congreso. Esa es la tarea del INE, que incluso se han atrevido hasta anunciar que es posible que se anulen las elecciones. El INE realiza su tarea con gran cinismo, sintiéndose apoyado por los poderes fácticos. Y además de que puede hacerlo porque aún subsiste el viejo régimen. Córdoba dice que aquí puede estar preparándose una narrativa como la de Trump, que llevó una intentona golpista en el Congreso.
De esta forma busca especular, asustar y crear un clima de tensión. Pero el viejo régimen no busca asustar únicamente a través del INE y su presidente. Para prevalecer, además de influir en la selección de candidatos, actúan para la eliminación de quienes les incomodan. Como hemos mencionado, en estas elecciones ya han sido asesinados 88 candidatos. Es urgente impulsar la demanda de la renovación democrática que lleven a un nuevo sistema político y electoral en el que se garantice que se ejerza la voluntad popular, analizando los vicios del sistema actual y cómo opera contra la Cuarta Transformación y a favor del PRIAN y la oligarquía pro-yanqui, sus satélites, y de cara a las elecciones de 2021. Es necesario plantear las soluciones requeridas y los cambios institucionales que garanticen elecciones libres y auténticas, así como la equidad y limpieza en los procesos, que todos los poderes, el ejecutivo, legislativo y los estados, municipios, el poder judicial y también los medios de información estén al servicio de los intereses de la población y del país, con autonomía pero sin dañar a México y a su pueblo. Estas elecciones muestran claramente que el sistema viejo, caduco, debe ya de irse al basurero de la historia y se requieren cambios en el sistema político y electoral. Es escandalosa la forma en que, usando instituciones que quieren dividir al país, atacar su transformación, volver al viejo régimen, y que en situaciones de emergencia distintos representantes y poderes golpeen al gobierno en lugar de combatir la pandemia, la crisis económica. Por eso hace falta nuevas instituciones en las que se resuelvan las contradicciones sin crear un clima de caos y tensión, con funcionarios que estén al servicio de la soberanía popular y nacional. Es preciso detectar los factores que invalidan la elección libre, auténtica y equitativa y proponer las medidas para establecer la democracia genuina en interés del pueblo, prohibir la guerra sucia, anuncios y regalos en las campañas, promesas sin sustento, combatir el ataque sistemático a todo lo que signifique un nuevo régimen por parte de los representantes del viejo régimen. Estamos en el pleno siglo XXI y necesitamos instituciones democráticas modernas y no las que nos heredaron Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. Para ello necesitamos analizar los mecanismos que emplea esta mafia en el que las cúpulas secuestran el poder de decisión y proponer soluciones a estos problemas que lleven a candidaturas auténticamente populares, a campañas equitativas, elecciones no solo de representantes, sino principalmente de proyectos y el necesario control de los electores sobre los representantes populares ya en el poder. Lo que estamos viviendo actualmente es la democracia estilo americano. Es una falsa democracia que se basa en ataques, en escándalos, en divisiones. Necesitamos un sistema político y electoral que lleve a la renovación democrática y que la decisión recaiga en manos de los electores, que la selección de candidatos cambie y que sea el pueblo el que manda. A finales del siglo XX, la dictadura de las grandes corporaciones de México, a través de solamente un partido, el PRI, que le llamamos PRI gobierno, ya no funcionaba, estaba agotado. Así es que ejecutó el modelo clásico de la democracia estadounidense, con dos partidos alternándose en el poder para servir los dos a un solo amo, el gran capital. Y así impulsaron la alternancia entre el PRI y el PAN y el sistema de partidos para cobijarlos. Así comenzó a funcionar el PRIAN. Fue derrotado en toda la línea en julio de 2018, pero todavía tienen la carta a jugar del sistema de partidos impuesto por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional como, dicen ellos, la única forma de gobierno democrático.
Hoy estamos viendo que los perdedores se unen en el Congreso, en estados de la República, en municipios, en el sistema judicial, en diversas instituciones para impedir que avance la Cuarta Transformación y que están detrás de provocaciones, fragmentación, confusión y engaño. De cara a las elecciones 2021, los conservadores, la oligarquía y las grandes corporaciones quieren y van a hacer todo lo posible para volver al viejo régimen. Se da una lucha aguda por revertir la Cuarta Transformación. De cara a estas elecciones cruciales, hemos de avanzar para lograr que se desarrollen de forma que convenga a la sociedad y a la nación y no a un grupúsculo de interés patrocinado por el extranjero. Luego de siglos de luchas populares, los mexicanos y mexicanas aspiramos en este siglo a vivir en democracia donde el pueblo decida su destino. Por eso el sistema imperialista aparenta defender la democracia, que es puramente formal, y hasta agrede y ocupa otros países en supuesta de la defensa de la supuesta democracia. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional impulsan el sistema de partidos que presentan como la materialización de la democracia expresada en el pluripartidismo y la alternancia de los partidos en el poder. Tras la fachada democrática impera la dictadura del gran capital. Eso no es democracia para nada. De hecho, el país del norte que vende la idea de la democracia y los derechos humanos está demostrando ser un régimen autoritario, brutal, imperialista, represivo y caótico. Su modelo ha fracasado claramente a la vista del mundo entero. La decadencia de las instituciones de Estados Unidos es visible, así como su supuesto sistema democrático. Nosotros no podemos ya ni debemos seguir ese modelo caduco. Hace falta la renovación democrática que haga efectiva la soberanía popular. Una elección democrática comienza por la selección democrática de los candidatos. Actualmente estos los eligen las cúpulas partidarias y sirven a mafias políticas y no a los electores. Es preciso dejar de financiar a los partidos políticos que se han convertido en verdaderas franquicias para ocupar ese dinero y financiar un sistema electoral en el que sean los propios electores quienes seleccionen a los candidatos con gente que conozcan y en la que confíen de sus centros de trabajo, estudio, vivienda, así como lograr que nos representen los y las mexicanas comprometidos con su comunidad, con su país y no con los de arriba. Los militantes de los partidos que aspiren a un puesto de representación pueden ganar la candidatura realizando labores a favor de la comunidad para que se les reconozca, para ser seleccionados por ellos y no por la cúpula de su partido. Teóricamente los partidos tienen la misión de llevar un proyecto político a la sociedad con trabajo y compromiso. Esa es la misión de los partidos. Dar alternativas, pero no tienen por qué ser financiados para que se dediquen a comprar militantes, a comprar votos y a subsistir, aunque ya estén totalmente desacreditados. En la actualidad se ha convertido en un verdadero mercadeo partidario. Es común que los políticos salten de un otro partido por intereses mezquinos. Últimamente vivimos el escándalo de la senadora Lili Telles, electa por Morena y que se pasó al PAN. No se le eligió para eso. Sin embargo, los chapulines saltan de espaldas a sus electores. Debe ser el elector quien selecciona a los candidatos para dar cumplimiento al derecho constitucional de votar y ser votado, que es negado por el actual monopolio de los partidos para presentar candidatos. O sea, tenemos el derecho de votar, pero también tenemos el derecho de escoger candidatos y no solamente la cúpula de partidos. La selección de candidatos por los electores tiene la ventaja de escoger a quienes conozcamos directamente y no imágenes, fotos, videos que nos venden los medios ocultando los intereses que representan. La selección debe darse a partir de las comunidades organizadas de vivienda, trabajo, estudio,
a partir de la gente que conoce a las personas con las que convive. No se debe financiar a los partidos. Isaías Reyes, ¿puedes apagar tu sonido? No se debe financiar a los partidos, sí a un sistema que permita que un ejército de trabajadores sociales apoye a los colectivos a expresar y formalizar sus propuestas y selección de candidatos. Los miembros de los partidos no le deberán el puesto si ganan la candidatura a las cúpulas, amigos, compadres, socios, a la grilla, sino a sus comunidades, y su compromiso será con ellos. Los militantes de partidos que hagan un muy buen trabajo seguramente serán propuestos democráticamente por la gente, mas no serán designados por dedazo de los máximos líderes. Los candidatos seleccionados por los electores han de competir equitativamente, en tiempos iguales, en medios y espacios públicos, para el debate y la propuesta, excluyendo anuncios pagados, spots, la compra de voto, la guerra sucia, las campañas de dinero actuales. Se deben de prohibir las campañas de dinero y dar piso parejo para que se expresen proyectos, propuestas a todos los candidatos. Actualmente las elecciones se ganan con dinero. Los espacios y los electores se compran. Por eso las elecciones democráticas han de ser plenamente equitativas. Implica la democratización de los medios de comunicación. Así podrán representarnos los y las mexicanas comprometidos, podrán representarnos los y las mexicanas comprometidos y con reconocimiento de los votantes, y no los candidatos de dedazo y con lana o con fama, apoyados por los medios monopolizados. Los representantes serán electos con base a el programa que impulsan en su campaña y estarán mandatados por los electores. Actualmente en la campaña prometen una cosa y ya en el poder hacen todo lo contrario. Hoy son electos por un partido, mañana se van a otro, incluso cambian a partidos antagónicos sin ninguna vergüenza. En el año 2009 los diputados del PRI y el PAN dijeron que no subirían los impuestos y fue lo primero que hicieron. Basta de darles un cheque en blanco a los funcionarios que imponen políticas que nunca propusieron en sus campañas. Salinas no habló de meternos al Tratado de Libre Comercio, ni Cedillo de rescatar con el Fogapro a los bancos y venderlos al extranjero. Fox nunca insinuó que nos integraría a la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. Calderón ocultó su proyecto de iniciar una guerra en México, o de privatizar petróleos mexicanos e integrarnos militarmente a Estados Unidos con el Plan Mérida y con la Alianza Estratégica. Peña nunca anunció que iba a vender Pemex a las corporaciones extranjeras, ni sus contrarreformas que hizo. De modo que en el sistema actual, en las campañas, tú puedes decir, prometer, hablar bonito, convencer, pero no están mandatados y llegan a darle la espalda al elector. Así que es necesario que los representantes sean mandatados para desarrollar el programa definido y decidido en las elecciones, y que exista también la revocación del mandato para quien no cumpla. Dice el artículo 39 de la Constitución: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. Es hora de cambiar la forma de gobierno, transformar el sistema político actual para impulsar la renovación democrática. La soberanía es expresión del poder popular que se construye a nivel local, al regional y al nacional, de abajo para arriba. El gobierno federal debe desarrollar el proyecto y unificar los esfuerzos y recursos para materializar las decisiones del pueblo, lograr su unidad y el desarrollo integral y multilateral del país. Cada localidad tiene su propia vocación económica y gobierno, y el gobierno central debe invertir en el impulso del desarrollo de cada lugar para que florezca cada rincón del país. Asimismo,
La soberanía de México está ligada al reconocimiento de los derechos ancestrales de los pueblos originarios, que han sido negados desde la época del colonialismo hasta la actualidad. Las naciones originarias son la base y cimiento del México actual. Se requiere la unidad del pueblo para una transformación profunda, democrática, y se necesita también de una gran organización para impedir un retroceso en México como el que tuvo lugar luego de gobiernos progresistas en Bolivia, en Brasil, en Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay, Chile, etc. Los gobiernos progresistas van directo al fracaso, a la derrota, si sostienen las viejas instituciones antidemocráticas y no se apoyan en la organización del pueblo en defensa de sus propios intereses. Apoyemos un Congreso Federal en estas elecciones, diputados federales que sigan adelante con la Cuarta Transformación, pero también preparémonos para proponer una gran renovación democrática con un sistema político y electoral que sirva a que el pueblo decida y se haga la voluntad popular. Es muy importante de cara a estas elecciones luchar con todos los medios a nuestro alcance para que el Congreso siga con una mayoría favorable a la transformación y a impedir el retroceso al que apuesta Washington, el PRI, el PAN, el PRD y compañía. Muchas gracias, ya me alargué un poquito. Pasamos a intervenciones y preguntas.